Vamos a ir leyendo Génesis 1, el capítulo 1, el versículo 20. Voy a ir leyendo, dice: Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. El versículo 22 y 23 dice: Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. El versículo del 20 al 23. Génesis capítulo 1, versículo 20 al 23. En esta palabra se habla sobre las aguas, y Dios mandó que las aguas produjeran animales y que produjeran aves. ¿Sí? Dice grandes monstruos marinos y produjeran aves. Pero esas aves y esos animales marinos los iba a producir ahora, o los iban a producir las aguas. De esas aguas que está hablando la Biblia en Génesis capítulo 1, ahí está hablando de los mares, pero no solamente vamos a mirar los mares como en la parte física, sino que también vamos a mirar, Dios está hablando también de ¿qué? En sentido espiritual. Está hablando de un agua espiritual de donde salen las aves. Bíblicamente las aves no vienen de la tierra. La tierra no produjo aves. De las aguas salieron las aves. Bíblicamente, las aves vienen de las aguas y otros animales marinos también vienen de las aguas. Aquí habla esa parte en el versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces, ahí habla de esa creación de esos dos tipos de animales, las aves y el resto de animales dentro del mar. Entonces, ¿esos animales de dónde vienen? Vienen de las aguas. Entonces, pongamos un ejemplo. Animales como los peces y animales como las aves. Eso como un ejemplo de esos animales marinos. Vamos a tomar el ejemplo de en el caso de los peces. Miremos ese ejemplo. Entonces, los peces, algunos peces tienen dos nacimientos, ¿sí? Entonces, son huevos, y después de huevos, así en su mayoría son huevos, y después de huevos ya pasan a otra fase, ¿sí? De nacimiento. Primero son huevos, luego tienen que romper o salir de ese huevo y salen como un pez. Entonces, los peces tienen dos nacimientos. Y las aves también tienen dos nacimientos. Las aves primero tienen un huevo y después de huevo son empollados y nace el ave. Entonces, en el caso de los peces y en el caso de las aves tienen dos nacimientos. Luego vamos a mirar por qué es tan importante que estos animales del mar tienen dos nacimientos y las aves, que también vienen así del mar, tienen dos nacimientos. ¿Por qué estos animales tienen dos nacimientos? Y están ubicados en el día quinto, que es como el día de la gracia, como explicar el ejemplo de la gracia, de que tienen un nacimiento por la gracia. Entonces, ya mirando estos versículos, que dice que Dios dijo que de las aguas, el versículo 20 dice: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Entonces Dios dijo que las aguas produjeran aves, y esas aves que volaran en la abierta expansión de los cielos. Entonces Dios, creando estas aves, quiere que estas aves vuelen en el cielo. Pero ¿de dónde vienen estas aves? Vienen de las aguas. Estas aves vienen del mar. Bíblicamente las aves vienen del mar. Ahora eso va a tener un trasfondo espiritual. Vamos a mirar una palabra que nos muestre el caso de las aves, pero ya en sentido espiritual, donde la Biblia nos muestra ese ejemplo. La Biblia es un libro perfecto, ¿sí? Un libro con una concordancia perfecta. Entonces, aquí ya miramos
Génesis 1 habla de las aves y otro tipo de animales que vienen de las aguas. Pero ¿cómo hacemos un engranaje? ¿Cómo unimos esta palabra de Génesis 1 con otra palabra en la Biblia para entender que eso está hablando en sentido espiritual? ¿Cómo sabemos que eso está hablando en sentido espiritual? Ezequiel, capítulo 13, versículo 20. Ezequiel 13, 20 dice, yo voy a leer, dice: Por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor: He aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos, y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Entonces en Ezequiel capítulo 13, versículo 20, hace una comparación entre las almas y las aves. Entonces la Biblia, ¿con qué compara las almas? Las almas tienen una comparación con las aves. Entonces, aquel que tiene un nacimiento espiritual como las aves, sí, que tienen dos tipos de nacimiento, significa que ya tienen un nacimiento espiritual. El alma de esa persona es como un ave. Entonces, ¿Dios qué quiere? Que vuele en la expansión de los cielos. ¿Cuál es esa abierta expansión de los cielos? El mundo espiritual, el mundo de Dios, el mundo de la fe. Entonces, el alma de una persona que cree en Dios, Dios quiere que esa alma se mueva ¿a dónde? En el mundo de la fe. Así como las aves pueden volar en el cielo sin ningún impedimento físicamente, si no hay ningún muro, no hay ningún obstáculo que les impida volar, pueden volar libremente en el cielo. El alma de la persona que cree en Dios, el alma del justo, Dios quiere que vuele también ¿dónde? En la fe. Que tenga unas alas en sentido espiritual y que pueda ¿qué? Pueda volar por la fe, o pueda volar en el mundo de la fe sin ningún impedimento. Pueda andar como Dios quiere, como Dios dice. Entonces, el alma de un salvo se puede comparar ¿con qué? Con las aves. Y en Juan capítulo 3, el salvo se compara también con el viento. Entonces están haciendo relación con la parte que espiritual, como celestial, ¿sí? Del cielo. Entonces, ¿las aves tienen algo? Las aves tienen algo especial. Es que ellas pueden así andar de un lugar a otro en distancias muy grandes sin ningún impedimento, sino solamente donde en el cielo. Los salvos, los que creen en Dios, Dios quiere que también vivan en este mundo, pero no vivan con la limitación, no vivan pegados a esta tierra, sino que vivan en el mundo de la fe, experimentando el poder de Dios. Eso es Ezequiel capítulo 13, versículo 20. Las almas son comparadas ¿con qué? Con aves. Dios quiere que nosotros, nuestra alma, sea como que, como una ave que anda libremente. Pero para que una persona pueda estar en ese mundo espiritual como ave, tiene que nacer ¿de dónde? ¿De dónde salen las aves? ¿De dónde? Del agua. ¿Sí? Para que una persona, su alma, sea como el alma de un ave, tiene que nacer del agua, bíblicamente. Y para nacer del agua, sí, para salir del agua, es un proceso que sale de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces vamos a mirar nuevamente, vamos a regresar. Voy a regresar a Génesis capítulo 1 para recordar esas aves, cómo nacen. ¿De dónde salen esas aves que la Biblia enseña? Génesis capítulo 1, versículo 20. Génesis 1, 20 dice: Dijo Dios, dijo Dios. Nacen de la palabra de Dios, dice. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes. Dios mandó que de las aguas salieran seres vivientes. ¿Qué tipo de seres vivientes? Dice: y aves que vuelen sobre la tierra. Aves tienen que salir ¿de dónde? Del agua. Las aves tienen que salir del agua para que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Dios creó esas aves, pero esas aves nacen del agua. Sí o sí las aves, los salvos, los hijos de Dios, nacen ¿de dónde? Del agua. Sí o sí. Bíblicamente no son de la tierra. Las aves no son de la tierra. Las aves vienen del agua. Nacieron del agua, salieron del agua porque Dios
mandó, ¿sí? Entonces, esa agua que produjo aves, bíblicamente, esa agua está unida con la palabra de Dios, es igual a la palabra de Dios, es un agua espiritual. Porque los otros animales que fueron creados vienen de la tierra, están pegados a la tierra, son producto de la tierra. Pero las aves vienen del agua y están hechas para volar en el cielo. Ese es como el mundo de Dios. Entonces, los que están conectados con la tierra, esos animales no pueden volar. Es el ejemplo de los pecadores. Tienen un solo nacimiento, están conectados solamente a esta tierra. Pero las aves que vienen del agua, Dios les dio alas y pueden volar, pueden despegarse de la tierra, pueden estar separadas ¿de dónde? De la tierra, significa tienen un mundo espiritual. Ezequiel 13, ya leímos capítulo 13, versículo 20, que las almas son comparadas ¿con qué? Con las aves. A un alma para Dios es como un ave. Pero ¿de dónde vienen estas aves? Del agua. Ahora vamos a mirar con qué se relacionan estas dos palabras. De que las aves vienen del agua, que tienen dos nacimientos. ¿Sí? Estas aves tienen dos nacimientos, vienen del agua. ¿Con qué se compara nuevamente un nacimiento en la Biblia? Que venga del agua. ¿Dónde aparece un nacimiento bíblicamente, un nacimiento espiritual y que diga que viene del agua también? Juan capítulo 3. Leamos Evangelio de Juan. Juan capítulo 3. Nicodemo busca a Jesús y Nicodemo se encuentra con Jesús. Y Jesús le va a hablar de Nicodemo, cómo una persona pasa de pecador a justo, cómo se nace de nuevo, de pecador a justo, cómo se pasa. Jesús le enseña a Nicodemo. Eso está en Génesis capítulo 3, del versículo 1 al versículo 6. Juan 3, del 1 al 6, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí dice que para ver el reino de Dios, para tener la parte espiritual como el cielo, conectarse con el cielo, andar en el cielo, en el mundo de la fe, ¿sí? La fe en el mundo de Dios o el cielo, así, tiene que tener ¿qué? Un nuevo nacimiento. Entonces, para tener un nuevo nacimiento, si es de la tierra, si viene de la tierra, como hijo de Adán, de la tierra, no puede volar. Pero si viene del agua, puede volar, puede tener el nuevo nacimiento por la palabra. Si nace por la palabra de Dios, si nace por las aguas. Entonces aquí dice en el versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesita dos nacimientos. Para ir al cielo, para conectarse con Dios, necesitamos dos nacimientos. El primer nacimiento es el nacimiento humanamente, de nuestros padres. En ese nacimiento humano, de nuestros padres, todos son pecadores. Pero para ir al cielo necesitamos un segundo nacimiento. ¿Qué significa ese segundo nacimiento? Un nacimiento espiritual. ¿Cómo nacemos espiritualmente? Dice el versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Nicodemo, como pecador, está entendiendo la Biblia en sentido literal. No está entendiendo la Biblia en sentido espiritual, aunque él sabe de la Biblia, es un fariseo, es un principal, ¿sí? Un maestro, un gran maestro en Israel, aunque sabe la Biblia de memoria, los 5 primeros libros, la Torá la sabe exactamente de memoria, conoce los profetas, pero no sabe qué es el nuevo nacimiento.
Muchas personas también que conocen de la Biblia no saben qué es nacer de nuevo. Esa parte no saben qué es ser justo. Nacer de nuevo es pasar de pecador a justo. No saben eso. ¿Por qué no saben eso? Porque al igual que Nicodemo, tienen un conocimiento, tienen una teoría, pero no tienen nuevo nacimiento. No han recibido la salvación. Aunque tengan experiencia espiritualmente, religiosamente, tienen experiencia. Espiritualmente no tienen nuevo nacimiento. Recorrido años en sentido religioso, sí. Él es un fariseo, pertenece a un grupo, a una denominación religiosa, como muchas personas pertenecen a un grupo, a una denominación religiosa, pero no son hijos de Dios, no son salvos. Él es un principal, pertenece al Sanedrín, pero no es salvo, no es hijo de Dios. Si le preguntan a Nicodemo si es pecador, va a decir, yo soy pecador, pero no es justo. ¿Por qué? Para ser justo necesita tener un nuevo nacimiento, nacer espiritualmente. Eso él no sabe, por eso él piensa que es como nacer del vientre de su madre nuevamente. Él piensa que es así. Pero Jesús le va a explicar. En el versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Jesús, ¿qué le va a decir a Nicodemo? Como él no entiende qué es nacer de nuevo, le va a explicar qué es nacer de nuevo. Dice, nacer de agua y del Espíritu. Entonces, ¿de qué está hablando que tiene que nacer Nicodemo? De agua. Igual que Génesis capítulo 1, que las aves, ¿de dónde salen? Salen de las aguas. Por la palabra de Dios, de las aguas salen las aves. Los justos, ¿de dónde salen? ¿De dónde nacen los justos? Los justos nacen por la palabra de Dios o del agua de la palabra. Esta palabra es el agua espiritual. La Biblia enseña, esta palabra es viva. Esta palabra es el agua viva. Que Jesús habló de una mujer que si le daba de esa agua jamás tendría sed. No estaba hablando de agua físicamente. No estaba hablando de un agua de un bautismo. Estaba hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el agua espiritual. El agua de la que Dios habla, que se puede nacer de nuevo, es la misma Biblia. Ese es el agua espiritual. Jesús le dijo, ese versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo a Nicodemo, tú no eres hijo de Dios. Tú has tenido un solo nacimiento físicamente de tus padres, pero espiritualmente tú no has nacido. Eres pecador porque tienes un solo nacimiento, te falta un segundo nacimiento. ¿Cuál es ese segundo nacimiento? Espiritualmente. Te falta nacer espiritualmente, te falta nacer de la palabra de Dios. Esa agua es la misma palabra de Dios, ¿sí? Nacer del agua y nacer del Espíritu. Juan 6:63 dice que las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Entonces la palabra de Dios es espíritu. Estas palabras son espíritu. Pero esta palabra de Dios también es ¿qué? Esta palabra es el agua viva. Entonces, nacer del agua, ¿qué significa? Creer en la palabra de Dios con el corazón. Aquella persona que cree en esta palabra, en la Biblia, con su corazón, nace de nuevo. Nace por la palabra de Dios. Por eso la Biblia nos va a mostrar por qué sabemos que esa agua es la palabra de Dios, por qué sabemos que esa agua, esa palabra, ¿sí? Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23 dice, siendo renacidos. Entonces habla de que renacidos es segundo nacimiento. Renacidos es nuevo nacimiento, igual que Juan capítulo 3. Entonces, ¿cómo es el nuevo nacimiento bíblicamente? Bíblicamente, nacer del agua y el Espíritu. Primera carta de Pedro capítulo 1, versículo 23 nos explica qué es nacer del agua y del Espíritu. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible. ¿Qué significa? No de simiente corruptible significa no un nacimiento humanamente por nuestros padres, ¿sí? Por la simiente
que venimos de dónde? De nuestros padres, nuestra madre, nuestro padre se unen. Y por esa unión nacimos nosotros. Pero eso es una simiente que es corruptible porque morimos. Sino que dice que es de una simiente, dice, sino de incorruptible. Dice que nacer de nuevo es nacer de una simiente que incorruptible. ¿Cómo es nacer de esa simiente incorruptible? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, nacer de nuevo o siendo renacido, como dice ahí, ese nuevo nacimiento, ¿cuál es? Dice que es por la palabra de Dios, que vive y permanece ¿para qué? Para siempre. Dice que vive, la palabra de Dios es viva. El que nace de nuevo nace de la palabra de Dios. Dice que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer del agua y el espíritu? Es nacer de la palabra de Dios. Esa agua de la que habla ahí es la palabra de Dios. Y ese espíritu es la misma palabra de Dios, como dice Juan 6:63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. De nacer del agua y nacer del espíritu es nacer ¿de qué? De la palabra de Dios. Es nacer de la palabra de Dios. Entonces, vamos a mirar un ejemplo en Juan. Ahora vamos a mirar Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces esto está hablando aquí de una agua viva que él le va a dar a esta mujer samaritana, que cuando tome esa agua dice que jamás tendrá sed. ¿Esa mujer qué piensa? Esa mujer piensa que esa agua de la que está hablando Jesús es un agua física, como Nicodemo también, cuando miramos Juan capítulo 3, cuando Jesús habla en sentido espiritual del nuevo nacimiento, él está pensando en un nacimiento físicamente. Cuando Jesús habla a la mujer samaritana que él tiene un agua que le va a dar, que si toma esa agua jamás tendrá sed, ella también piensa que es un agua física. Pero Jesús, ¿de qué agua le está hablando? De un agua espiritual, de la palabra de Dios. ¿Sí? Las palabras de Dios son espíritu y son ¿qué? Son vida. Dice que esa va a saltar dentro de ella una fuente de agua que viva. Es la palabra de Dios dentro del corazón. También, cuando leemos Juan capítulo 7, en el versículo 37, Juan 7, 37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces se va a colocar él como ¿qué? Se va a colocar él como el agua viva. El que nace del agua. Él se va a poner como ejemplo de que es el agua y el que venga a él se le va a quitar la sed. O va a nacer de nuevo. Quitarse la sed es igual aquí a nacer de nuevo, pero tiene que venir a Jesús y tomar de esa agua. Ese tomar de esa agua es creer, ¿sí? En el versículo 38 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿El que cree en quién? El que cree en mí. De su interior correrán ríos de agua viva. O sea, el que cree en la palabra de Dios, en su interior van a correr esos ríos de agua viva. ¿Qué son esos ríos de agua viva? La palabra de Dios. Entonces, nacer del agua, de acuerdo a Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5, es nacer ¿de qué? Nacer de la palabra de Dios. Regresemos a Juan 3 para mirar ese nuevo nacimiento. Ahora el versículo 6. Juan capítulo 3, versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Habla de dos nacimientos. Un nacimiento que es de la carne, cuando nacemos de nuestros padres, sin conexión con Dios. Dice, lo que es nacido de la carne, ¿sí? Carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La palabra de Dios es espiritual. El que cree en la palabra de Dios tiene un nacimiento espiritual. ¿Cuál es ese nacimiento espiritual? Como un ave.
como un justo, como salvo, como hijo de Dios. Eso es el que nace del Espíritu. Bíblicamente es como el ave que viene de donde, del agua, en Génesis capítulo 1, versículo 20. Las aves vienen de las aguas. Los otros animales vienen de la tierra. Entonces aquí dice, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué significa? El nacimiento humanamente de sus padres nace como pecador. Pero ¿qué es bíblicamente? Un pecador bíblicamente dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Está desconectado de Dios. Entonces, como el pecador está desconectado de Dios, su espíritu está ¿qué? Muerto. Está desconectado de Dios. Entonces, cuando una persona muere, ¿qué enseña la Biblia? El hombre es cuerpo, alma y espíritu. El hombre tiene esos tres componentes, cuerpo, alma y espíritu. Cuando una persona muere, ¿qué pasa? El cuerpo, ellos están unidos, ¿sí? Pero cuando una persona muere, se separa. El cuerpo queda separado ¿de qué? Del espíritu, del alma. ¿Quedan qué? Separados. Entonces, ¿solamente qué queda? La persona murió, ya en el ataúd solamente ¿qué hay? Hay solamente carne, no más. No hay nada espiritual. No hay nada espiritual. Si una persona no tiene nuevo nacimiento, dice lo que es nacido de la carne, carne es. Significa no tiene nada de Dios. Espiritualmente para Dios una persona que no ha nacido nuevo, que está en la condición de pecador. No es pecador porque cometa faltas, no es pecador porque peque todos los días, no. Pecador significa no tiene el segundo nacimiento, no tiene el nuevo nacimiento. Solamente tiene el nacimiento de sus padres. Así tenga 20 años, 30 años, los años que tenga en una denominación. Así tenga un cargo religioso. Si no es justo, bíblicamente, si no ha tenido el nuevo nacimiento por la palabra de Dios, esa persona solamente está en la condición de ¿qué? De carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Juan 3:6. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Cuando una persona nace de nuevo por la palabra de Dios, cuando nace de nuevo por la palabra de Dios se convierte en espiritual. Es justo. Si no tiene nuevo nacimiento, no es hijo de Dios. Si no es justo, no es hijo de Dios. Esa enseñanza está en Juan capítulo 3. Jesucristo enseñó cómo se nace de nuevo. Cómo se pasa de pecador, que es primer nacimiento, nacimos como pecadores, a segundo nacimiento como justo. ¿Cómo? Por el agua y por el espíritu. ¿Cómo es nacer del agua y del espíritu? Por la palabra de Dios. Lo que es nacido del espíritu es espíritu. Lo que es nacido de la carne es carne. Entonces una persona dice, yo soy pecador, ¿qué significa? Tiene nacimiento en la carne, no más. Tiene nacimiento por sus padres. Así sea como Nicodemo. Tengo un recorrido humanamente religioso, un recorrido largo. Nicodemo, para ser fariseo y ser principal entre los judíos, ser un principal, para estar dentro del grupo del Sanedrín, Nicodemo es una persona con un recorrido espiritual muy largo, muy grande, es un gran maestro, pero no es hijo de Dios, no es salvo. Muchas personas viven engañados porque tienen un ministerio, porque han estado en una denominación, porque han experimentado espiritualmente o religiosamente muchas cosas, pero la pregunta es, ¿son justos? ¿Son justos? Dicen, no, yo soy pecador, entonces usted no tiene nuevo nacimiento. No ha nacido del agua, no ha nacido de la palabra, porque los que nacen del agua son aves. Los que nacen de la palabra de Dios son justos. Los que nacen de la Biblia, que es espiritual, son justos. Son espirituales. ¿Por qué son espirituales? Porque nacieron ¿de qué? De la palabra de Dios. Vamos a mirar un versículo, finalizamos con ese versículo, que explica claramente Juan 3, paralelo Juan 3, el nuevo nacimiento, los dos nacimientos, lo que ha nacido de la carne, carne es, lo que ha nacido del espíritu, espíritu es, con Adán y con Jesús. Entonces una persona tiene que ubicarse. Si dice que es pecador o pecadora, tiene un solo nacimiento, en la carne. Pero aquel que dice que es justo porque cree la Biblia, y en el Evangelio, los que creen en el Evangelio pasan a ser justos por el poder del Evangelio,
por el poder de la sangre de Cristo, por la fe pasan a ser justos, están ya ¿dónde? En Cristo. En Cristo se llaman justos. En Adán se llaman pecadores. Con un solo nacimiento dicen que son pecadores. Todos los que tienen un solo nacimiento dicen que son pecadores. Al igual que Nicodemo. Si a Nicodemo le preguntan, Nicodemo, ¿tú eres justo o pecador? Nicodemo decía, pues yo soy pecador. Porque por la ley no hay ni un solo justo. Él dice, yo soy pecador. Aunque sabe de la Biblia, aunque es un principal entre los judíos, aunque pertenece a los fariseos. Y Nicodemo, ¿tú eres hijo de Dios? Y él dice, sí, yo soy hijo de Dios. ¿Pero eres pecador? Sí. Con un solo nacimiento, nadie es hijo de Dios. Nicodemo es hijo, ¿sí?, de Adán, mas no hijo de Dios. Viene la línea de los pecadores. Entonces, ¿cómo se pasa? ¿Cómo se pasa a la línea de justo? ¿Cómo se pasa al nuevo nacimiento? Romanos 5, 19, con ese versículo finalizamos. Romanos 5, 19. Entonces, las personas delante de la palabra de Dios tienen que ubicarse sinceramente delante de Dios. Personalmente, esta palabra de Dios es el agua espiritual. Esta palabra es el Espíritu de Dios. Se nace del Espíritu y del agua. Es la misma palabra. Entonces, por esta palabra nos convertimos en ¿qué? Justos. Si no son justos, significa que no han creído en la Biblia, no han creído en la palabra de Dios. La tienen memorizada. La tienen como una teoría, pero no la creen. En los que creen, la palabra de Dios es el poder de Dios, es el evangelio puro. Y ahí en ese evangelio puro somos justos. Romanos 1:17. Ahora, Romanos 5:19. Voy a leer. Romanos 5:19, paralelo Juan 3, del 1 al 6. Es la concordancia, podemos mirarlo como una concordancia. Nuevo nacimiento. ¿Cómo lo entendemos? Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Eso es un nacimiento, pecadores en Adán. Dice, así también, por la obediencia de uno, ya sabemos que esa obediencia de uno es la obediencia de ¿quién? De Cristo. Los muchos serán constituidos ¿qué? Justos. Por Cristo, por la sangre que Cristo vertió en la cruz. Esa sangre ¿en qué nos convierte? Justos. Todos aquellos que creen se convierten ¿en qué? Justos. Por la desobediencia de uno, de Adán, fuimos hechos ¿qué? Pecadores. Pero por la obra de ¿quién? De Cristo. Dice por la obediencia de uno, sabemos que es Cristo, no tenemos que obedecer a nosotros. Cristo obedeció. ¿Qué nos hizo? Dice, los muchos serán constituidos ¿qué? Justos. Entonces, aquellos que creen en el Evangelio, que creen en la Biblia, en la palabra de Dios, nacen del agua, nacen del Espíritu. Esta es la que, el agua. Esto es el Espíritu. Nacer del agua y el Espíritu es nacer de la Biblia. Miramos varios versículos, ¿sí? Entonces ya miramos Romanos 5:19 dice que por la desobediencia de un hombre los muchos fuimos constituidos pecadores. Por Adán nacimos como pecadores. Ese es el primer nacimiento. Y con ese nacimiento nadie va al cielo. Nadie va al cielo, tenga la denominación que tenga. Dice que es pecador, al cielo no entra. Tiene que nacer del agua y del Espíritu. Es de la palabra de Dios. Creer en la Biblia. Creer. Entonces aquí claramente dice, por la obediencia de uno, ya sabemos que ese uno es quien, Cristo, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos ¿qué? Justos. De los que creen en la palabra de Dios, ¿en qué se convierten? En justos. Y los que no creen en la palabra de Dios todavía, siguen diciendo que son ¿qué? Que son pecadores. Porque tienen solamente un nacimiento bíblicamente. Tienen un solo nacimiento. Han nacido solamente de la carne. De la carne es de Adán. Pero aquellos que creen en la palabra de Dios, creer en esa palabra de Dios es nacer de nuevo. Es nacer del agua y del Espíritu, es creer en la Biblia. La Biblia es el Espíritu y la Biblia es el agua. ¿En qué se convierten aquellos que creen en la palabra de Dios? Aquellos que creen en el Evangelio, ¿en qué se convierten?
en justos. Los justos están unidos ¿con quién? Con Cristo. ¿Y los pecadores con quién están unidos? Con Adán. ¿Pero por qué se convirtieron en pecadores así conectados por Adán? Porque Adán se conectó con Satanás. Y de ahí Adán quedó siendo pecador porque Adán quedó conectado con Satanás. Pero aquellos que creen en la palabra de Dios se conectan con Cristo. Entonces, por conectarse con Cristo, pasan a ser ¿qué? Justos. En Adán son pecadores porque Adán se conectó con Satanás, pecador. Pero aquellos que creen en la palabra de Dios, ¿se conectan con quién? Con Cristo. Aquellos toman del agua viva, nacen de la palabra de Dios. ¿Son qué? Son justos. En Adán son pecadores, en Cristo son justos. Entonces, bíblicamente ahí está escrito, por la desobediencia de un hombre, los muchos, por la desobediencia de uno fuimos constituidos ¿qué? Pecadores. Por la desobediencia de Adán fuimos hechos pecadores. Pero por la obediencia de Cristo, Cristo obedeció en la cruz, murió, derramó su sangre. Esa sangre, ¿qué nos hizo? Nos hizo justos. ¿Qué somos entonces? Justos, hijos de Dios. ¿Por la sangre de quién? Por la sangre de Cristo. Luego seguiremos entonces con la gracia de Dios mirando más Génesis capítulo 1. Eso se conecta con toda la palabra de Dios, con toda la Biblia, ¿sí? Toda la palabra de Dios está ¿qué? Está conectada, tiene una concordancia. Entonces en esa concordancia los que creen en Dios se llaman justos. Justos es hijo de Dios, salvo. Así enseña la palabra de Dios. Gracias por escuchar. Hasta esta noche compartimos hasta esta hora. Que tengan buena noche. Gracias.